Quiero darle la bienvenida al doctor Luis Aguilar, politólogo, experto en marketing político. Su trabajo lo pueden ver en polianalítica.com. Doctor, qué bueno tenerle en el programa. Es Lourdes Jubieta desde Miami. Lourdes, buenas tardes a toda tu distinguida audiencia. Primero que todo, darte gracias por la invitación y bueno, estamos por acá para servirles a todos. Ay, doctor, yo lo que quiero es que nos ayude de entender qué está pasando con la oposición venezolana. Fíjese, nosotros desde el exterior tenemos una percepción que cuando uno ve otros análisis desde adentro de Venezuela, uno dice, ya va, ¿qué es lo que es verdad aquí? ¿Qué es lo que no es verdad aquí? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de Venezuela? Y quiero empezar con precisamente con el señor Guaidó, ¿no? ¿Dónde está parada la oposición en este momento con la figura del presidente de puertas adentro del país, doctor? Bueno, Lourdes, en Venezuela existe desde el punto de vista real un presidente, ¿ok?, que gobierna desde el Palacio de Miraflores, que se llama Nicolás Maduro, ¿ok? Nos guste o no, me guste o no, le guste a la comunidad internacional o no, le guste a la diáspora venezolana en el extranjero o no, quien toma las decisiones, quien remueve ministros, quien gobierna la Fuerza Armada Nacional, quien se reúne con Joe Biden, quien se reúne con los funcionarios que envía la Casa Blanca a Miraflores, nos guste o no, me guste o no, se llama Nicolás Maduro. 9 de cada 10 venezolanos, cuando tú les preguntas en un estudio de opinión nacional, ¿ok?, en 8 estados del país, 9 de cada 10 venezolanos, cuando le preguntan quién es el presidente de Venezuela, te dicen que es Nicolás Maduro, ¿ok? Esto te lo comento para que de forma científica, estadística y politológica podamos argumentar que Juan Guaidó es un actor político o, entre comillas, dirige una presidencia interina simbólica que sirve para los intereses políticos, económicos de un grupo de actores políticos que se acostumbró a decir que representa una institución que es ficticia, pero que está generando importantes recursos económicos que le permite a esta plataforma hacer política, desarrollar actividades que beneficien a un sector político y que está hoy en día, no lo decimos nosotros, lo dicen los resultados de los estudios de opinión que nosotros desarrollamos en el país y otros colegas encuestadores, lo dice la población. ¿Okay? Juan Guaidó para los venezolanos es un actor político más que viene en declive en cuanto a su popularidad, ¿okay?, y que sigue prometiendo, generando quizás esperanzas y planteamientos que no son materializables en el tiempo y en el espacio. Esta información la maneja muy bien el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la maneja muy bien la Casa Blanca, la maneja muy bien el gobierno colombiano, el gobierno de la Comunidad Europea, la maneja muy bien el gobierno venezolano y la maneja perfectamente el gobierno, hasta el gobierno interino. Bueno, como usted dice, nos guste o no nos guste, o medio nos guste, ¿no? Bueno, evidentemente pareciera que es así lo que usted está explicando, ¿no? Porque no vemos soluciones efectivas de doctor, digamos, para lo que supuestamente estaban puestos ellos, que era para cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso nunca pasó. Correcto. Entonces, hoy estamos, y yo creo que para eso estamos hablando de la oposición, estamos solamente pensando en el 2024. Aquí no hay otro chance de más nada, aquí no hay revocatorio, aquí no hay más nada. ¿Correcto, doctor? Correcto. Si nos están escuchando algún actor político de la oposición venezolana, ¿okay?, nuestra sugerencia es la siguiente: si no quiere perder tiempo, si no quiere perder recursos, si no quiere hacerle perder tiempo a su partido político, a la dirigencia y a sus seguidores, ¿ok?, sáquese de la cabeza el tema de que va a haber un
el gobierno interino va a doblegar al gobierno de Nicolás Maduro, lo va a neutralizar y va a generar una transición a política a corto plazo. Sáquese eso de la cabeza, ¿ok? Concéntrese en rectificar, meditar y reflexionar sobre los aprendizajes, las grandes lecciones que dejaron las elecciones, las últimas elecciones del 21 de noviembre del año 2021, elecciones regionales y municipales, donde la oposición una vez más desarrolló los 5 pasos para perder una elección frente al chavismo, que son ir divididos a un proceso electoral, no tener una campaña de organización paraguas, no convocar a primarias en todos los municipios y estados para escoger candidatos unitarios, no tener una campaña comunicacional paraguas a nivel nacional y no cubrir la totalidad nacional de miembros efectivos de mesa en los centros de votación. Ok, ojalá, Lourdes, ojalá que las elecciones del 21 de noviembre sea el último proceso electoral donde la oposición venezolana en su conjunto vaya dividida. ¿Ok? Cuando la oposición venezolana va dividida a un proceso electoral, las posibilidades de que el gobierno, el oficialismo, gane ese proceso electoral son muy altas. ¿Ok? Y cuando la oposición venezolana va unida a un proceso electoral como en la del año 2015, las probabilidades de que la oposición le gane electoralmente al chavismo son muy altas. ¿Qué sucede? Que cuando la oposición gana elecciones, no sabe administrar su victoria político-electoral y sale al otro día a amenazar al presidente Nicolás Maduro, amenazarlo de que lo va a tumbar, de que lo va a sacar del poder, de que lo va a enviar a una cárcel de 2 por 2 metros en Guantánamo, de que lo va a quemar en un horno. Entonces, ¿qué hace Nicolás Maduro? Y el oficialismo en su conjunto, defenderse de esta oposición. ¿Okay? Ahora, ahora hay algo aquí también, ¿no? Que es muy importante. Estos caballeros, durante la administración del presidente Trump, armaron toda esta figura del gobierno transitorio, interino, con el mantra ese. Y yo siento que es una burla, se lo digo claramente. Para mí que se han burlado aquí de las autoridades norteamericanas, porque entre los casos de corrupción, no de todos, evidentemente, hay gente muy honorable, en la oposición, muy gente muy honorable, pero no ha estado exenta de casos de corrupción, no ha estado exenta de escándalos también, que no entiendo por qué también hay sectores que se precipitan a taparle las cochinadas, cuando yo creo que de lado y lado lo que hay que hacer es evidenciarla para tratar de rescatar algo de nuestro país, doctor, ¿no? Pero lo siento de esa manera, pero por el otro lado a mí me parece que ha sido verdaderamente vergonzoso frente a las autoridades norteamericanas, senadores, diputados, que se han puesto para apoyar todo esto. El mismo presidente Trump, al que yo me senté en una mesa pidiéndole que ayudara a Venezuela con estos temas, yo misma. Y ahora yo me siento como cuando veo estos escándalos o cuando veo estas fotos de Guaidó junto a un narcotraficante y que sea incapaz de decirle al país, así sea por Twitter, bueno, mire, yo soy político, yo me tomo la foto con quien sea, yo no estaba al tanto, yo no sabía, cualquier cosa. Pero nada de eso existe. Y pretenden que uno, desde la misma oposición, uno respete a este tipo de personajes, o uno admire o les tape. Yo no creo que estamos en el momento de eso, doctor. Yo creo que estamos en el momento de hablarle claro al país del fin de esta mercancía podrida que nos han querido vender y que no nos ha llevado a absolutamente nada. Y en este momento quiero que sepan que muchos de los venezolanos que me están escuchando van a estar diciendo, oye, Lourdes le está dando armas al enemigo. Que cuando uno habla así, entonces te acusan de que tú le estás dando armas al chavismo. Y yo creo que armas al chavismo le das a esta oposición corrupta. Lourdes, recuerda que el fenómeno del chavismo desde el año 98 nace o se alimenta de la abstención electoral, ¿ok? Se alimenta de la división de la oposición y se alimenta de estrategias cortoplacistas por parte de la oposición que el gobierno ha logrado
neutralizar, como el paro petrolero, como las marchas hacia Miraflores, como las guarimbas, como el gobierno interino, como las sanciones. ¿Okay? Está demostrado en los últimos 22 años, Lourdes, que el terreno donde la oposición es realmente fuerte en Venezuela y puede ponerse a la par imponerse ante el oficialismo es en el terreno electoral. Lo demostró Barinas, ¿no? No se demostró en Barinas ahora en este proceso. Correcto. Pero también está demostrado, Lourdes, y todas las personas que nos escuchan a través de tu honorable programa, también está demostrado que en el escenario, en el terreno de la fuerza, acá en Venezuela, nunca le van a ganar al oficialismo. ¿Ok? Es importante, Lourdes, entender que ante estas dos realidades, la oposición tiene que diseñar estrategias políticas basadas en estos dos hechos y no basados en planteamientos utópicos, mágicos, ilusos, ¿ok? Falsos, doctor, falsos, no existen, Correcto. Son falsos, son mentiras, son pompas de jamón, es mercancía podrida, engañando a la gente. Es correcto, Lourdes. Planteamientos que al final en Twitter suenan bonitos, reciben muchos RT, mensajes, like, pero en la realidad, ¿ok?, conllevan a más frustración por parte de la sociedad, más desconexión de la población venezolana hacia los políticos y una oposición que cada día crece más en rechazo. Las elecciones del año 2024, Lourdes, se convierten en una gran oportunidad para políticos emergentes, outsiders y fenómenos sociales en función de que se impongan en unas posibles primarias opositoras que se puedan desarrollar para escoger a un candidato unitario opositor que se mida contra el candidato presidencial del oficialismo, si no es que el mismo Nicolás Maduro quien decide ir a una tercera reelección. Ahora, estamos conversando desde Venezuela con el doctor Luis Aguilar. Él es politólogo, experto en marketing político. Su trabajo lo pueden revisar en polianalítica.com. Me atiende cortésmente desde Venezuela a esta hora, cuando son las 5:18 de la tarde. A ver, doctor, ayúdenos a entender el proceso hacia el 2024, ¿no? Esta posición no solamente está dividida, sino que se apuñala también, ¿no? Entre ellos se odian. Es una cosa horrible esta gente. Y cuando usted habla de la unidad, bueno, vamos a ver qué milagro ocurre. En ese proceso del 2024, usted ve participando al grupo, a la gente de Juan Guaidó o al mismísimo Juan Guaidó, y por el otro lado, ¿dónde usted ve la mesa de diálogo? ¿Esa mesa de diálogo va a seguir o no va a seguir? ¿Cómo ve los próximos meses, pues? Bueno, analizando un poco Lourdes, el comportamiento no solo de Juan Guaidó, sino de la organización política a la que él pertenece, Voluntad Popular, nos damos cuenta que ellos son capaces de contradecir sus propias líneas discursivas cuando les conviene. Okay. Juan Guaidó duró todo el año 2019, año 2020 y 2021 llamando a la abstención electoral. Él y ese entorno de actores políticos fanáticos, disculpa que lo califique, okay, pero desde el punto de vista de la ciencia política lo podemos calificar de esta forma: fanáticos políticos como Juan Pablo Guanipa, Tomás Guanipa, etcétera, 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 que se radicalizaron, llamaron a la abstención electoral, pero en el año 2021, en las elecciones del 21 de noviembre, no solo que postularon a candidatos de sus organizaciones políticas como candidatos, como lo fue el caso de Freddy Superlano para la gobernación de Barinas, de Voluntad Popular, Rafael Ramírez, candidato a la alcaldía de Maracaibo por Primer Justicia, hoy alcalde del municipio de Maracaibo, sino que el mismo Tomás Guanipa, hermano de Juan Pablo Guanipa, entre comillas, vicepresidente del interinato, quienes por 3 años llamaron a la abstención electoral, llegó a Venezuela y se presentó como candidato a la alcaldía de Caracas. Sí. ¿Okay? Es importante entender
la mutación cortoplacista del discurso del gobierno interino, ¿no? Que un día se pueden llamar a abstenerse a participar en procesos electorales y otro día se postulan o convocan al voto masivo para uno de sus candidatos, ¿ok? O los candidatos que postula su organización política. Yo considero, Lourdes, puedo proyectar que te vas a asombrar, ¿ok? De los candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales opositores que se van a presentar en las primarias de la oposición en el año 2024. Sí van a ser primarias. O sea, si van, usted sí visualiza que haya un candidato único para encarar al chavismo, porque si no es así, como usted dice, otra vez los 5 errores, ¿no? Correcto. Si la oposición venezolana, en su mayoría, no convoca unas primarias amplias, ¿ok? Para escoger al candidato opositor unitario y que en dicho proceso, que debe ser amplio, que deben participar todos los sectores políticos, económicos y sociales, religiosos, académicos, gremiales, que adversan al actual gobierno. Si la oposición es sectaria y no permite una primaria abierta opositora, ¿ok? Es evidente que las candidaturas paralelas de candidatos opositores van a ser muchas, por llamarlo así, y esto va a generar que las posibilidades de que el candidato presidencial del oficialismo, las probabilidades de éxito crezcan cada día más. ¿Ok? Si la oposición venezolana quiere regalarle la reelección al presidente Nicolás Maduro en bandeja de plata en el año 2024, tiene que hacer como hizo con la tarjeta de la unidad en el año 2021, agarrársela para ellos, G4, extorsionar prácticamente a los demás candidatos, no permitir, no abrir las puertas del pluralismo, ¿ok? Ante esa tarjeta de unidad, y bueno, generar más división, más descontento, más intriga y candidaturas débiles por parte de la oposición venezolana. Mire, aquí los oyentes, doctor Luis Aguilar, nos están escribiendo y nos dicen lo siguiente, ¿no? Fíjese usted esto. Juan Guaidó y su grupo no quieren cambio porque viven de eso, están viviendo de eso, de esta estructura, viven de eso, sus decisiones no son, digamos, o sus tomas de decisiones o sus pronunciamientos son vinculantes, pero viven de esto, reciben dinero de los gringos, según este oyente, del recurso de Venezuela en el exterior y mantienen su status quo y viven todos ellos en el exterior de esto. ¿Usted qué opina de ese comentario de los oyentes? Bueno, es obvio, Lourdes, y las personas que nos escuchan, que Juan Guaidó y su entorno viven del gobierno interino, y no solo que viven del gobierno interino, viven cómodos, ¿ok? Con esta plataforma política, y mientras el gobierno interino, entre comillas, siga generando grandes ganancias, ¿ok? Para quienes lo promueven, lo dirigen, es difícil que el gobierno interino desaparezca. Fotos con el narcotraficante colombiano han desmentido, no él, por allí empresas que se dedican al chequeo de noticias falsas, que ese video de él bailando, no sé, tomando lo que fuera, no son en casa del narcotraficante, que es lo que sería importante, pero hay fotos de él en distintos espacios con este narcotraficante. Ustedes, de su experto en marketing político, ¿cuál sería una recomendación? La recomendación no es dar, digo yo, pregunto, no es dar la cara y aclarar la situación él y no sus periodistas o sus amigos o sus ejército de tuiteros, porque es que el tema de Venezuela es increíble, le digo, con el tema de las redes sociales. Dígame usted, doctor. Lourdes, en ciencia política, mejor dicho, en comunicación política hay una premisa. En política o en gobierno siempre hay que comunicar, y más en crisis. Si en crisis tú no comunicas, otros iban a comunicar y en contra de ti. Y lo que comuniquen en contra de ti va a generar una percepción que se va a convertir ante la opinión pública en la realidad de la noticia. ¿Ok? Juan Guaidó, ante las acusaciones de Jorge Rodríguez, ¿ok?, sigue manteniendo un silencio. Su equipo de asesores y de comunicaciones nos diseñó una estrategia comunicacional para contrarrestar las acusaciones de Jorge Rodríguez, y esto ante la
opinión pública genera una percepción de realismo o de duda, o de duda, de duda, ¿ok? Por parte de esta matriz de opinión. Y bueno, te puedo decir que es una raya más para el tigre de escándalos que giran en torno a Guaidó y al denominado gobierno interino. Pero fíjese, hasta ahora los escándalos habían sido monómeros, escándalos con prostitutas, borracheras en bares de cuarta categoría. Esos han sido los escándalos de algunos del entorno de Guaidó. Pero esto es un narcotraficante que fue detenido en Colombia. No es propio de una figura decir como digamos de este calibre, o quizás que ya no tiene el calibre, porque es que lo que le repito, la percepción es que es de puertas afuera, ¿no? Entonces, para cualquiera sería importante que si te tomaron una foto al lado de un sujeto que es narcotraficante, no digo Guaidó, cualquiera de nosotros sale inmediatamente y dice, mira, yo me tomaba fotos, o sea, yo soy político, a mí me toman fotos hasta con el perro de la esquina del barrio donde voy a visitar, o sea, yo me tomo fotos con todo el mundo. Puede dar una explicación al país, pero lo que es curioso es el silencio, ¿no? Correcto, Lourdes. ¿Por qué el silencio? Porque no tiene nada que decir, porque no lo puede justificar. ¿Por qué no? ¿Cuál es el silencio? Hay un refrán popular venezolano que tú lo debes conocer muy bien, Lourdes, que se llama el que calla otorga. Pero eso es gravísimo, porque si el presidente Guaidó estaba vinculado directo o indirectamente a un narcotraficante, ¿qué papel estamos haciendo aquí en Estados Unidos? ¿Qué papel está haciendo el gobierno de Estados Unidos, nuestros senadores, nuestros diputados, nuestros representantes en Washington, que lo han apoyado constantemente para todo? ¿Qué papelazo estamos haciendo entonces? ¿O qué es lo que pasa aquí que no sabemos? Lourdes, recuerda la frase de Kissinger, Henry Kissinger, ex secretario de gobierno de los Estados Unidos, ¿ok? Donde afirmaba que los Estados Unidos de Norteamérica no tienen amigos ni enemigos permanentes en el mundo, solo intereses. Correcto. La política de los senadores, la política de la Casa Blanca, gira en torno a los intereses nacionales de los Estados Unidos de América, no en torno a los intereses de Juan Guaidó, no en torno a los intereses de Nicolás Maduro Moros y no en torno a los intereses de Venezuela. ¿Ok? Tanto así que la Casa Blanca tuvo, digamos que, podríamos decirlo, el descaro que ante el apoyo ferviente al gobierno interino decide enviar no solamente a funcionarios de la Casa Blanca a reunirse con Nicolás Maduro en Miraflores, sino que envían nada más y nada menos que al embajador James Story, ¿ok? Y al encargado de asuntos diplomáticos y de negocios para América, este joven Fernández. Sí. González, perdón. Sí, Juan González. Juan González, correcto, gracias, Lourdes, correcto. Que fueron los grandes promotores, defensores y managers políticos del gobierno de Juan Guaidó. Porque esto te quiere decir, esto genera una lógica, Lourdes, y es que ni siquiera el embajador de Estados Unidos en Venezuela, Story, estaba en la jugada. Story estaba fuera de juego, ¿ok? Ante la decisión tomada por parte del Salón Oval. Y es evidente que la frase, el refrán de Kissinger se pone en evidencia ante estos últimos hechos, ¿no? Pero claro, pero lo que me hace pensar, doctor, es que entonces para la administración este señor es un estorbo, porque están negociando directamente con el gobierno de Venezuela. ¿Y para qué sirve Juan Guaidó y su grupo en este momento político, digo? Bueno, digamos que sigue representando Juan Guaidó una ficha más en el tablero de ajedrez de Estados Unidos en Latinoamérica, por decirlo así desde el punto de vista de la ciencia política y del poder. Sí. Estamos conversando con el doctor Luis Aguilar, politólogo, experto en marketing político. Su trabajo lo pueden revisar en Polianalítica, uno de los analistas más buscados hoy por hoy en Venezuela, porque está allí en Venezuela, vive el día a día
la realidad política del país. Todas estas antiguas estrellas de la política venezolana, de los partidos como el de Voluntad Popular, el señor López que está en España, etcétera, ¿qué va a hacer de ellos? Perdón. Le pregunto. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, estos personajes que tuvieron en algún momento en Venezuela mucho, digamos, eran muy bienvenidos, muy queridos por los venezolanos durante toda esta lucha democrática en Venezuela, llámese Leopoldo López o cualquiera de estas otras figuras, María Corina, Machado. ¿Qué va a pasar, sobre todo con los que están en el exterior? Digo, yo estoy pensando en las elecciones del 2024, doctor. Yo no, ya, o sea, estamos claros de que aquí no hay otro camino que no sean las elecciones del 2024, a menos que ocurra algo que no sabemos, pero todo apunta para allá y ellos mismos lo han aceptado, ¿no? Porque ellos mismos han puesto candidatos. Entonces, correcto. pregunto, porque es que ellos le dicen una cosa a la gente y después meten candidatos. No hay que participar, pero participan. Es todo, por eso le digo, ¿no? La manipulación esta, que estamos hartos de la manipulación, doctor Luis Aguilar. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con estas figuras, como por ejemplo Leopoldo López, que está en España, dentro del marco de ese proceso electoral del año 2024? Bueno, no voy a decir que van a desaparecer, ¿ok? Porque en política nadie muere, ¿ok? Pero sí te puedo asegurar, Lourdes, que van a ser desplazados por figuras políticas emergentes u organizaciones políticas emergentes. Ya lo estamos viendo en Venezuela con la organización política Fuerza Vecinal, ¿ok? Que fue la gran sorpresa de las elecciones del 21 de noviembre del año 2021, ¿ok? Quien gana más de 20 alcaldías a nivel nacional, la gobernación del estado de Nueva Esparta, más de 50 concejales y alrededor de 30 diputados legislativos en los 23 estados del país. ¿Ok? Si el G4, los políticos tradicionales de la oposición, no renuevan sus estrategias, no purifican sus imágenes y no generan nuevos planteamientos, sin duda alguna los URDES van a ser desplazados por liderazgos emergentes como el que te acabo de mencionar. Pero y es que además están muy desprestigiados, y también hay que decirlo, están muy desprestigiados por distintos motivos. ¿Existe una reestructuración de los partidos en este momento, doctor? Hay movimientos de reorganización importantes en las organizaciones políticas, ¿ok? Pero lo que no vemos es renovación de liderazgo. Ajá. ¿Okay? Desde el punto de vista de la jefatura. En Venezuela existen partidos políticos, Lourdes, que tienen jefes dirigiendo esas organizaciones por más de 10 años, 15 años y hasta 20 años. Pero que se creen pero es que son los dueños de los partidos, que esa es parte de la tragedia democrática de Venezuela, ¿no? Que no permiten los nuevos liderazgos porque ellos son este partido es mío, Voluntad Popular, eso es de Leopoldo, Acción Democrática es del otro señor, ¿cómo es que se llama? Ramos Ayub, gracias. Mi ingeniero también es venezolano y ese está claro, ¿no? Con el tema. Entonces no hay chance para que las nuevas generaciones, la sangre nueva, los nuevos liderazgos, los nuevos pensamientos de avanzada, de un nuevo país con una visión además, formados allí pateando la calle todos los días, doctor Luis Aguilar. Entonces resulta ser que no tienen que recibir órdenes desde afuera. Dicen que eso fue en gran medida lo que le pasó a Guaidó, ¿no? Recibiendo órdenes de Leopoldo López, que sería el que lo hundió. No solo eso, Lourdes, recibiendo órdenes del embajador de Venezuela. El embajador de Venezuela convocaba a los jefes de los partidos políticos de Venezuela a Bogotá para bajarle líneas estratégicas, líneas políticas, líneas comunicacionales, ¿ok? Y eso, tú puedes tener un aliado, ¿ok? Una cosa es que la comunidad internacional se convierte en un aliado de tu causa, pero una cosa es que tengas un aliado y otra cosa muy diferente que tengas un tutelaje, ¿ok? Que también... Que tampoco funcionó, que tampoco funcionó, doctor, tampoco funcionó, porque aquello de que la invasión y todas las mesas, todo estaba en la mesa y se iba, eso jamás en la vida iba a pasar. Jamás en la vida iba a haber ningún tipo de invasión a Venezuela ni nada de eso. Eso fue otra mercancía podrida también que nos vendieron, vamos a estar claros. Es muy bueno, qué bueno el término, es correcto. Bueno, déjeme decirle que ese término no es mío, ese término es muy cubano y es de aquí de Miami, y usted sabe que eso que nos venden a una mercancía podrida es un término
cubanísimo. Pues ahí se lo dejo para que lo utilice. Gracias. Mire, doctor, finalmente, porque estoy abusando de su tiempo, ya tenemos media hora al aire, yo le agradezco muchísimo la conversación. Tenía muchas ganas de escucharlo y conversar con usted, porque de verdad que también, déjame decirle, en el exilio venezolano hay un hartazgo ya de esta situación. Y me parece que estoy interpretando, corríjame usted, porque usted sabe que cuando uno está desde el exterior, los lentes no están bien. O sea, hay que ir al optometrista para ir afinando eso, porque uno ve las cosas media distorsionadas, porque no estás en la realidad del día a día en el país, ¿no? Por muy de cerca que tú la sigas, incluso la información te llega distorsionada. Pero bueno, le decía que en el tema de Venezuela, ¿no? Puntualmente, uno desde fuera no ve claras las cosas, pero lo que sí estoy viendo muy claro es un gentío que me está diciendo y que se están regresando al país de aquí, empresarios que tienen negocios aquí y tal, que se están regresando a Venezuela y que están tratando de ver qué hacen allá, ¿no? Que ver qué puedo lograr allá. Y que no hablan de política, y que no quieren hablar de política, y que no les interesa, y se están moviendo hacia los negocios. Me recuerda mucho el caso chino, por cierto, ¿no? No sé cómo usted lo ve. Fíjate, te voy a dar una percepción muy personal. Sí, por favor. Tengo muchos amigos, vecinos y familiares que están retornando al país a invertir, sobre todo en materia económica. ¿Ok? Es evidente que el gobierno de Venezuela va a concentrar todos sus esfuerzos en tratar de estabilizar la economía del país, ¿ok? La crisis eléctrica nacional, la crisis de servicios públicos, ¿ok? Para que de esta forma vender una percepción de mejoría, de que el país está mejorando desde el punto de vista económico, ¿ok? Y sin duda alguna la población venezolana se va a concentrar más en vivir, ¿ok? Resolver, estabilizar su vida económica personal y va a dejar a un lado la política. Ese escenario también le conviene al gobierno. Políticamente para el 24, imagínese lo que van a sacar ahí. Correcto. Para el año 2024, si este planteamiento se materializa, ¿ok? La gente se va a tener más de participar en procesos electorales porque no le interesa la política, ¿ok? Porque se le va la luz, ya le llega el agua, tiene internet, el salario le alcanza, ¿ok? Y lo va a castigar no participando en procesos electorales. Porque puede ocurrir en Venezuela un fenómeno psicosocial de que a la gente no le interese de que Nicolás Maduro siga en el poder siempre y cuando le solucione el gobierno nacional el tema económico. Le puedo augurar que si eso es así y si dejan que lleguen todas estas empresas y esta gente empieza a ver y se vuelve a generar una economía que fluya, que se genere riqueza, etcétera, vuelven a ganar. Correcto. Vuelven a ganar. Las probabilidades son reales. Vuelven a ganar, van a volver a ganar. Entonces imagínense ustedes el reto, doctor, que tiene la oposición por delante, que es la gran molestia que sentimos muchísimo, que estamos viendo, lo estamos viendo como una película delante de nuestros ojos, que esta gente se va a quedar, porque con la oposición, como está articulada de lo que están haciendo, están facilitando que se quede. Ellos sí van jugando como tienen que jugar, ¿ah? Yo no sé si es que lo asesoran los cubanos, los rusos, los chinos, los turcos, no sé quién, pero ellos sí están jugando para ganar y esta oposición jugando para perder. Correcto, Lourdes. De acuerdo 100%. Bueno, doctor, no le quito más tiempo, 5:40, le agradezco enormemente. Un placer conocerle, doctor. Gracias por acompañarme la tarde de hoy desde Miami. Gracias por la invitación y gracias a todo tu equipo de producción y a todo tu radio escucha. Muchísimas gracias. El doctor Luis Aguilar, politólogo, experto en marketing político. Su trabajo lo consiguen en polianalítica.com. ¡Qué tristeza! José Luis Morenza, ¿cuántos años tienes tú aquí ya desde que te viniste de Venezuela? 5. Yo tengo 21. Y seguimos en el mismo lugar. Ya venimos.